Bueno, bienvenidos entonces a este video. En este video vamos a tratar el tema de quién son los derechos. Entonces hemos estado viendo los derechos y vimos que había un autor que cuando creaba la obra, pues era el autor, sobre él iban a recaer todos los derechos justo en ese momento, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces miremoslo. Hay un tema, el primero es que la obra individual. ¿Cuál es la obra individual? Es la que tú haces de forma individual, valga la redundancia, sin contrato alguno. Entonces yo me siento, soy arquitecto y creo mi obra de arquitectura simplemente porque quiero. Eh, o soy pintor y pues pinto un cuadro simplemente porque quiero, ¿cierto? Luego de pronto pensaré venderlo, pero pues no me dio ningún contrato. En este caso los derechos, todos los derechos pertenecen al autor. ¿Listo? Ahora, vienen las preguntas clásicas. Digamos que esto es la pregunta que siempre me hacen y es, bueno, y en el contrato de trabajo, ¿de quién es la obra? Entonces, siempre cuando hable de quién son los derechos, vamos a estar hablando siempre de los derechos patrimoniales porque ya sabemos que los derechos morales no se pueden ceder por ningún motivo, ¿cierto? Entonces, en las obras del contrato de trabajo y en las obras, los contratos de prestación de servicios, eh, el autor, como vimos entonces, repito, es titular originario de todos los derechos patrimoniales y morales, pero en esos dos contratos se presume, salvo que haya pues un pacto en contrario, que los derechos patrimoniales sobre la obra se transfieren al quien encarga o al empleador. Esto lo trae el artículo 20 de la ley 23 y pues ese artículo fue modificado por el artículo 28 de la ley 1450. Entonces, por el solo hecho de tener un contrato de trabajo o de tener un contrato de prestación de servicios, los derechos patrimoniales se presumen cedidos a quien encarga o al empleador. Pero, eso tiene un gran pero, el contrato debe estar sí o sí por escrito. Si no se hizo por escrito, no hay presunción en este caso. Entonces, si no se hace por escrito de quién son los derechos, entonces los derechos serían del autor, ¿cierto? Del autor. Entonces, siempre que usted encarga, si usted es el encargante, entonces ya sabe que es importantísimo hacer un contrato por escrito. Siempre debe ser por escrito si usted quiere que se presuma la cesión de esos derechos. Ahora, los servidores públicos. ¿Qué pasa con los servidores públicos? Para los servidores públicos se presume también la cesión. Entonces, hay un artículo que es el artículo 91 de la ley 23 también, y en este artículo pues claramente consagran la cesión cuando una obra creada por un empleado o funcionario público en cumplimiento de las funciones constitucionales y legales de su cargo serán de propiedad de la entidad pública correspondiente. Listo. Se exceptúan, ojo ahí, se exceptúan de esta disposición las lecciones o conferencias de los profesores. O sea, cuando el profesor está dando sus lecciones o cuando crea una lección o pues este tema, ahí no se presume. Y los derechos morales serán ejercidos por los autores en cuanto su ejercicio no sea incompatible con los derechos y obligaciones de las entidades públicas afectadas. Aquí vemos entonces que hay una limitación al derecho moral. Entonces, en la ley hay solo dos limitaciones al derecho moral como tal, las otras son todas al derecho patrimonial. La primera, como vimos, es la limitación del arquitecto, el tema de la integridad de su obra. Y este es el segundo o la segunda limitación al derecho moral, que es el ejercicio cuando es incompatible con las obligaciones de las entidades públicas afectadas. Por ejemplo, yo soy un funcionario público y escribo un artículo y ese artículo pues se va a publicar porque pues me contrataron para eso y lo hice en función de mi trabajo, pues de mi trabajo como funcionario público. Yo no podría, pues porque es incompatible con el manejo del Estado, yo no podría después ejercer el derecho a, digamos, el retiro de la obra, ¿cierto? Yo no podría ejercer eso, pues porque está en la ley, ¿cierto? O sea, eso causaría pues un perjuicio gravísimo al Estado donde se permitiera. ¿Listo? Entonces queda claro para el tema de servidores públicos también. Ahora, en el tema de obras colectivas,
La obra colectiva es cuál? La obra colectiva es, es esa obra que se crea por varias personas y en esas, pues la característica es que es imposible identificar el aporte individual de cada una de ellas. Entonces todas trabajan pues en el tema y no se sabe exactamente pues qué hizo quién o cuál es la parte de qué, sino que todos vamos trabajando pues en nuestra obra, como decir la tesis de grado, pues entonces vamos todos trabajando, el equipo de 3 o 4 trabajando en una tesis de grado o en una obra arquitectónica. Y específicamente pues no se puede separar el aporte de cada uno, entonces se tiene como titular de esos derechos al editor o a la persona natural o jurídica por cuya cuenta y riesgo se realiza esa obra. ¿Listo? Entonces, en estas obras colectivas, cuando son dentro de un contrato laboral o por arrendamiento de servicios, si es una obra colectiva, se entiende que quien contrató o quien asumió el riesgo ahí es el titular de estos derechos. Y vamos entonces a parar aquí y vamos a seguir en el próximo video con más casitos especiales. Nos vemos, muchas gracias, chao.